En el exuberante y avanzado planeta de Ceros, las personas y Yarias prosperaron en una sociedad, donde el conocimiento era primordial, y la paz se había logrado a través de siglos de esfuerzo colectivo. Su cultura giraba en torno a la colaboración de la unidad y la responsabilidad compartida de nutrir su. La violencia juvenil era un concepto olvidado hace mucho tiempo y la seguridad de los niños era nunca cuestionado. Entre los Quilari un grupo de jóvenes estudiantes prometedores ha sido seleccionado para una prestigiosa excursión, un viaje intergaláctico a la Tierra, planeta conocido por su diversidad, complejidad y curiosamente su lucha con la protección de sus hijos. El grupo estaba formado por 5 estudiantes Ridentali, Kavi Joricera, junto a su experimentado mentor, el profesor Soulis. Su misión era estudiar cómo los humanos, una especie conocida tanto por su resiliencia como por el caos, salvaguardaban a sus hijos. Axeler había oído hablar de los avances, pero también eran conscientes de la historia más oscura del planeta, llena de conflictos y peligro. Su nave espacial, una elegante nave adornada con las insignias de su pacífico planeta, descendió silenciosamente al atmósfera terrestre. La avanzada tecnología de camuflaje de la nave aseguró que no fue detectada por los ojos humanos. Aterrizaron discretamente en un bosque remoto cerca de un pequeño pueblo suburbano. Cuando se abrió la escotilla, los estudiantes salieron con su piel verde luminosa y su delicada antena escondida. Gracias a la avanzada tecnología holográfica que los disfraza de típicos adolescentes humanos, la Tierra parece tranquila. Observando los alrededores, el grupo miró hacia los edificios cercanos, centrándose en un gran estructura bulliciosa que se encontraba en el corazón de la ciudad, la escuela secundaria local. Aquí es donde comenzaremos nuestro estudio. El profesor Soulis dijo que nuestro objetivo es comprender la cultura humana, particularmente cómo protegen sus. Los estudiantes, que ahora parecían completamente humanos, se dirigieron al escuela mezclándose sin esfuerzo. Se habían preparado para este estudio de la Tierra. Idiomas, costumbres sociales y sistemas educativos. Su cobertura era simple extranjera. Estudiantes de intercambio de un país lejano, ansiosos por aprender sobre los caminos de la Tierra. Al ingresar a la escuela, fueron inmediatamente recibidos por el ruido y el caos de cientos de adolescentes humanos. Los estudiantes alienígenas observaron todo lo que la risa, la charla, los pasos apresurados fue un marcado contraste con él. Ambientes de aprendizaje tranquilos y estructurados a los que estaban acostumbrados. Aneros dentro del aula se dieron cuenta. Los maestros humanos, el profesor Soulis, los había preparado para observar cómo los adultos interactuaban con los niños, centrándose en el rol de los maestros. Los Ari estaban particularmente interesados en cómo los humanos equilibran las necesidades académicas y emocionales de sus crías. A medida que avanzaba el día, los estudiantes alienígenas se sorprendieron al presenciar algo inimaginable en su sociedad pacífica, un simulacro de encierro que el maestro explicó como procedimiento de seguridad diseñado para proteger a los estudiantes en caso de amenaza. Los Exari estaban desconcertados de por qué los niños necesita protección dentro de las paredes de una escuela, un lugar destinado al aprendizaje y la seguridad. Después de que el simulacro cuente más, curiosos del grupo se acercaron al profesor. Disculpe, pero ¿por qué tiene? Estos simulacros son peligros reales. Aquí el maestro, una mujer amable y paciente, llamada Miss Carter, miró a Tali con preocupación. Desafortunadamente, sí, hay momentos en que personas con intenciones dañinas vienen a las escuelas y tenemos que estar preparados para proteger a los estudiantes. Los estudiantes extranjeros intercambiaron miradas preocupadas. El concepto de peligro en una escuela les era completamente ajeno. Los niños Cirrus eran apreciados y protegidos por toda la comunidad. No había necesidad de simulacros. Sin miedo al daño, la violencia había sido erradicada de su sociedad hacía mucho tiempo. Esa noche de regreso en su nave espacial, los estudiantes se reunieron para discutir sus experiencias. Entender, Hort dijo sacudiendo la cabeza, porque alguien querría lastimar a los niños. Parece que la historia de la Tierra es más complicada de lo que imaginábamos. El profesor Soulis respondió pensativamente. Humanidad es capaz de grandes cosas, pero también enfrentan desafíos que hace tiempo que superamos. Su sociedad sigue siendo lidiando con la violencia y como resultado han tenido que crear estas medidas de protección. Los estudiantes se sentaron en silencio. Procesar lo que habían visto en la Tierra era mucho más complejo y peligroso de lo que habían anticipado, pero había algo. De lo contrario, no podían ignorar una sensación de resiliencia en los humanos que observaron a pesar de las amenazas que los humanos habían desarrollado. Maneras de proteger a sus hijos, mostrando un ingenio que intrigó a los Elari.
Este mundo es diferente a nuestro ser, dijo en voz baja, pero hay mucho que aprender de sus luchas. El profesor Sulis asintió con la cabeza. De hecho, continuemos nuestro estudio allí. Hay mucho más que descubrir sobre cómo estos humanos navegan por sus desafíos al día siguiente a los que regresaron los estudiantes alienígenas. La escuela secundaria, con renovada curiosidad, se habían inquietado por el concepto de peligro en las escuelas, pero estaban decididos a comprender cómo los humanos lograron proteger a sus crías en un entorno tan impredecible. El día comenzó como cualquier otro estudiante presentado en las aulas. Los maestros tomaron sus posiciones en la parte delantera de la sala y se enseñaban lecciones. Sin embargo, ya no sé. Con solo observar la superficie del sistema educativo de la Tierra, ahora estaban profundizando en las estructuras subyacentes. Eso lo mantuvo unido mientras caminaban por los pasillos. Notaron a un grupo de adultos parados cerca de la entrada. Estos individuos no eran maestros. Sin embargo, estaban posicionados como protectores, vestían uniformes, llevaban comunicación, dispositivos y mantuvo un ojo vigilante sobre los estudiantes que aprendió el auxiliar. Estos eran miembros del personal de seguridad encargados de garantizar la seguridad de la escuela. ¿Ves cómo? Los humanos tienen roles especializados para proteger a sus crías. Ryan observó que tienen. Creó un sistema en el que no solo los maestros, sino otros son responsables de la educación de los niños. Los estudiantes alienígenas continuaron estudiando los sistemas de protección de la escuela, dándose cuenta de que los humanos se habían desarrollado. Sin embargo, varias capas de defensa aún no pudieron sacudirse la sensación de que estas medidas eran reacciones a un problema más profundo que su sociedad había erradicado durante mucho tiempo. A pesar de esto, ellos estábamos empezando a comprender que las complejidades de la Tierra requerían soluciones diferentes, pero incluso en una sociedad tan plagados de desafíos, los humanos mostraron una notable adaptabilidad cuando los estudiantes alienígenas observaron que eran intrigados por la gran cantidad de esfuerzo que los humanos ponen en proteger a sus crías. A pesar de los problemas subyacentes que crearon la necesidad de dicha protección, el personal de seguridad de la escuela. La entrada fue un testimonio de las capas de defensa que la sociedad terrestre había creado. El grupo se aventuró más en la escuela, caminando por los pasillos llena de actividad. Sus ojos estaban escaneando constantemente, tratando de armar el rompecabezas de los sistemas de protección de la Tierra. Los pasillos tenían cámaras de vigilancia, otro mecanismo que despertó su interés, el de TechSavvy en él. El grupo le señaló que estos dispositivos están constantemente observando a Cavi. Comentó: parece que los humanos dependen en gran medida de la tecnología para monitorear sus entornos, pero es. El profesor Sulis asintió con comprensión reactiva en lugar de preventiva. Lo que Cavi insinuaba es que es cierto que estos sistemas están diseñados para responder después. Algo sucede en lugar de detener la causa raíz que encontraron los estudiantes exiliados. Se sintieron atraídos por la oficina administrativa de la escuela, donde el eje central de la seguridad de la escuela parecía ser allí el jefe de seguridad, un hombre alto con ojos agudos y un sensato. Atetu vigilaba con una serie de pantallas cada movimiento en los pasillos. Se mostraba en los monitores, era siempre el más atrevido del grupo golpeado. Una conversación con el disculpe. Ella dijo que hacía todo lo posible para sonar como una adolescente humano. ¿Por qué tiene tantos sistemas de seguridad implementados? Peligroso aquí. El hombre la miró por un momento y luego suspiró. Es una precaución. Hacemos todo lo posible para mantener a salvo a estos niños. Nunca se sabe lo que podría suceder y no podemos correr ningún riesgo. La expresión de Sura pasó de la curiosidad a la empatía. ¿Pero a qué estás protegiendo? Ellos del hombre volvieron a mirar las pantallas como si buscaran una respuesta allí. No es una cosa, podría ser un robo, podría ser algo peor que ves en este mundo. Hay personas que quieren hacer daño. A veces, esas personas atacan a las escuelas, porque saben que causará miedo. Por eso tenemos estos sistemas. Los estudiantes intercambiaron miradas silenciosas. La idea de que el miedo fuera un motivador de la violencia les resultaba difícil de entender. Comprender en cero ese concepto de dañar a otro ser, y mucho menos a un niño. Era inaudito que desde hacía mucho tiempo se hubiera movido más allá de tales comportamientos, enfocándose, en cambio, sobre fomentar la educación y el bienestar colectivo. Riden profundiza el pensamiento finalmente. Hablado, parece que los humanos están constantemente en guardia a los que se han adaptado. Amenazas que no experimentamos. Es notable lo resistentes que son, pero también triste. Horkever, el pragmático, asintió con la cabeza. Pero piense en ello. Han desarrollado estos sistemas para mantener a sus hijos seguros incluso frente a
Peligros que no podemos entender completamente. La discusión continuó mientras salían de la oficina con sus mentes llenas de preguntas. Se aventuraron al patio de recreo donde los niños se reían y jugaban sin importarles en el mundo esto. Contraste: niños jugando libremente en un ambiente tan cuidadosamente vigilado, golpeado. La ex Larry es hermosa y desconcertante. ¿Cómo equilibran este recuento que se preguntan en voz alta que saben que hay peligro? Pero los niños parecen tan despreocupados que el profesor Soulis observó en silencio su mente profunda y pensamiento. Esa es la fuerza de la humanidad. Ellos saben que su mundo es peligroso y aún así encuentran momentos de paz y alegría. Es un testimonio de su resiliencia a medida que el día continuaba. El Seri observaron más ejemplos de cómo los humanos protegían a sus crías y vieron a los maestros no solo educando sino consolar a los estudiantes, ofreciendo apoyo emocional cuando lo necesitaban. Vieron a los padres recogiendo a sus hijos después de la escuela, escaneando su entorno con una mezcla de amor y vigilancia en cada acción. Consciente o no, parecía estar impulsado por el instinto de proteger. Más tarde esa noche, de regreso en su barco, los estudiantes se reunieron una vez más para compartir sus pensamientos de que viven con tales conciencia constante de las amenazas, pero aún logran crear felicidad. Hor reflexionó que es como si hubieran dominado el arte de prosperar en el caos, pero ¿a qué costo? Sera respondió que parece agotador siempre estar al límite, siempre pensando sobre lo que podría salir mal. El profesor Soulis, escuchando en silencio, finalmente habló. Los humanos son una paradoja, viven en un mundo lleno de peligros, pero ellos continúan innovando para proteger, para amar. Se trata de equilibrio. No lo hacemos completamente. Entiende por qué nunca hemos tenido que vivir de esta manera. Riden, todavía reflexionando sobre la escena del patio de recreo, agregó que han construido su sociedad en capas de protección, pero esas capas son solo escudos. Lo que sucede cuando esos escudos fallan. La habitación cayó en un silencio contemplativo. Los exiliados habían aprendido mucho en su corto tiempo en la Tierra, pero cuanto más profundizaban, más compleja se volvía la imagen. Los humanos no eran simplemente una especie violenta o caótica, eran sobrevivientes que hacían todo lo posible para proteger sus jóvenes en un mundo que no siempre cooperó. ¿Qué hacemos a continuación? Cuando se le preguntó, rompiendo el silencio, continuamos nuestro estudio. El profesor Solus dijo: mañana exploraremos la estructura de la familia humana. Quizás entonces entenderemos más sobre por qué han desarrollado estos sistemas. Con que los alumnos se prepararan para el día siguiente, su curiosidad seguía quemando, su comprensión de la Tierra profundizándose. Con cada observación comenzaban a ver que la Tierra no era un planeta simple de peligro y miedo, era un lugar donde convivían resiliencia y esperanza, donde los humanos lucharon contra el caos para construir algo hermoso a la mañana siguiente. Los estudiantes de Selari estaban ansiosos por continuar su exploración de la vida humana, particularmente como la unidad familiar funcionó como otra capa de protección para los niños. Cuando ingresaron a la escuela secundaria, notaron algo diferente sobre el ambiente. Era más tranquilo, más enfocado. Muchos estudiantes hablaban de un próximo evento, una conferencia de padres y maestros donde las familias se reunirían con los maestros para discutir el progreso de sus hijos. Picó la curiosidad de Tail. Aún más en Cyrus, toda la comunidad estaba responsables de la crianza de los hijos y el concepto de una unidad familiar específica les resultaba algo ajeno. Decidieron observe cómo los humanos involucraron a sus familias en la educación y protección de sus hijos. Después de que terminaron las clases, los estudiantes se dirigieron al gimnasio, donde se llevaban a cabo las conferencias de padres y maestros. El espacio se había transformado en una serie de pequeñas áreas de reunión privadas, una por una. Una familia entró y se sentó con los maestros para hablar sobre el desempeño de sus hijos. Estaba claro por el cuerpo lenguaje tanto de los padres como de los estudiantes de que estas reuniones fueron significativas. Observe cuán de cerca los humanos monitorean su Ion te comentó que su preocupación va más allá de la seguridad, que les importa profundamente sobre el desarrollo y el futuro de sus hijos. Riden asintió con la cabeza, de acuerdo en que parecen haber desarrollado una intrincada red de apoyo con la familia en el centro. Los padres asumen un papel protector y afectuoso, pero también trabajan con las escuelas para garantizar la seguridad de sus hijos. Bienestar. Mientras observaban las conferencias, una familia en particular llamó su atención. Una madre, un padre y su hijo adolescente se sentó frente a un maestro discutiendo su progreso. Los padres se inclinaron a hacer preguntas y escuchar atentamente mientras la maestra explicaba cómo le estaba yendo a su hijo en clase. A su hijo,
Aunque un poco avergonzado por la atención, parecía apreciar su participación. Nunca. Me di cuenta de cuánta responsabilidad recae en unos pocos individuos, susurró Cavi. En Ceros compartimos todo como comunidad, pero aquí los padres parecen llevar la mayor parte de la carga. Jorge, que había estado observando en silencio, agregó que hace. Siente ahora por qué son tan protectores si algo le sucede a un niño. No es así. Solo afecta a la comunidad. Devasta a la familia. Los Illari vieron cuando terminó la conferencia y la familia se fue. Caminando juntos hacia el estacionamiento, los padres pusieron sus manos sobre los hombros de su hijo ofreciéndole consuelo y aliento. Fue un gesto simple, pero para los que Larry dijo mucho sobre los profundos lazos emocionales que conectaban a las familias humanas. Son como estas familias, pequeñas unidades autónomas de protección. Ryan comentó que cada familia es una fortaleza, protegiendo a sus crías de los peligros del mundo. El profesor Solus, que había estado observando en silencio, finalmente habló. La familia humana es un sistema único, mientras que sus comunidades no están tan interconectadas como las nuestras que han creado. Las redes de apoyo más pequeñas e íntimas informan que esto crea un poderoso sentido de lealtad y responsabilidad. Puede que no sea tan eficiente como nuestro sistema, pero es profundamente personal como la noche. Los estudiantes de Woron-Taylor continuaron observando a más familias llegando para su conferencias. Vieron una variedad de dinámicas. Algunas familias fueron afectuosas y solidarias, mientras que otras parecían más distante o tenso, pero en todos los casos los padres y tutores estuvieron presentes, comprometidos e invertidos en el futuro de sus hijos después de que la última familia se hubiera ido. Los estudiantes regresaron a su nave espacial para informar, mientras se reunían bajo el brillo familiar de su nave que no pude evitar sentir una sensación de admiración por los humanos. Estas familias pueden ser más pequeñas y aisladas que estamos acostumbrados a que Jorge comenzara, pero son increíblemente resistentes que los padres asumen tanta responsabilidad. Sin embargo, lo hacen sin dudarlo. Se preocupan por sus crías en un nivel emocional que no habíamos visto antes. Tal agregó que no se trata solo de protección física, sino que son profundamente invertido en la felicidad y el éxito de sus hijos. El profesor Soulis asintió con la cabeza. De hecho, y eso es lo que hace a los humanos tan únicos, que pueden no tener los avances tecnológicos que tenemos, pero han desarrollado sus propios sistemas que se basan en la conexión de la fuerza emocional y el amor. Ser que había sido inusualmente tranquilo finalmente habló. ¿Pero por qué necesitan ser tan fuertes? ¿Todo en su mundo requiere tanto esfuerzo solo para mantener a sus hijos a salvo? Aire. Por un momento nadie respondió. Los estudiantes habían visto los largos humanos. Fueron a proteger a sus crías, pero aún no entendían completamente por qué era necesaria esa protección en el primer lugar. Es la naturaleza de su mundo. El profesor Soulis dijo en voz baja que los humanos tienen. Siempre vivieron en un estado de incertidumbre. Su historia está llena de peligro, de conflicto e imprevisibilidad. Pero en cambio de sucumbir a ella se han adaptado. Han aprendido a construir sistemas, tanto física como emocionalmente, para proteger lo que más les importa. Los estudiantes intercambiaban miradas reflexivas. Cuanto más aprendieron sobre los humanos, cuanto más se dieron cuenta de que la Tierra era un lugar de contradicciones. Era un mundo lleno con peligro y belleza, miedo y esperanza, caos y orden, y en el centro de todo, los humanos estaban haciendo todo lo posible para crear un ambiente seguro y amoroso para sus niños. Mientras se preparaban para las observaciones del día siguiente, los estudiantes no pudieron evitar preguntarse qué más harían descubrir sobre la humanidad y cuánto más podrían aprender de una especie que parecía desafiar las expectativas en mañana. A cada paso, Riden dijo en voz baja que deberíamos aprender más sobre cómo los humanos manejan el peligro cuando ocurre. Hemos visto cómo se preparan para ello, pero ¿qué sucede cuando esas protecciones fallan? El profesor Solaz asintió con la cabeza de acuerdo. Sí, mañana exploraremos cómo los humanos responder a la crisis, que nos mostrará el alcance total de su resiliencia. Con que el grupo se acomodó por la noche, sus mentes zumbando con preguntas, su respeto por la humanidad creciendo con cada uno. Nueva revelación al día siguiente. Los estudiantes alienígenas se encontraron una vez más intrigados por el comportamiento humano. Que habían aprendido mucho sobre cómo las familias, las escuelas y las comunidades trabajaban juntas para proteger a sus hijos. Pero aún no había visto cómo respondían los humanos cuando se probaron esas protecciones. El concepto de crisis era algo teórico. La sociedad hacía tiempo que se había erradicado, pero aquí en la Tierra parecía ser una
Parte inevitable de la vida, cuando ingresaron a los terrenos de la escuela, la atmósfera se sintió. Los estudiantes podían sentir una tensión palpable en el aire como si algo ominosos estaban a punto de suceder. Los maestros se susurraban en voz baja unos a otros y el personal de seguridad en la entrada parecía más alerta de lo habitual justo antes de la primera clase del día y el anuncio llegó por los altavoces: atención estudiantes y personal, estaremos realizando un simulacro de encierro hoy. Siga todas las instrucciones de sus maestros y mantenga la calma. Los estudiantes intercambiaron miradas recordando la primera vez que escucharon sobre estos simulacros, hoy que lo harían. Experimentarlo de primera mano a pesar de que era solo un simulacro. La tensión en la escuela era innegable. Estaban a punto de vea cómo los humanos practicaron para el peor de los casos en su aula de. Los estudiantes siguieron las instrucciones de los maestros de cerrar las puertas, apagar las luces y permanecer en silencio. Acurrucado contra la pared lejana, fuera de la vista desde la puerta, el ex Larry se sentó, con los estudiantes humanos observando atentamente. Fue una experiencia espeluznante que se volvió aún más inquietante al comprender que se trataba de una práctica dirigida a algo que podría suceder en la vida real. Reeden se inclinó para susurrar. Para Cavi, parecen tan acostumbrados a esto que es difícil imaginar vivir en un lugar donde tienes que practicar escondiendo. A Cavi asintió con la cabeza, escaneando los rostros del humano. Los estudiantes a su alrededor están nerviosos, pero también están preparados, que han creado sistemas para lidiar con el peligro. Pero me pregunto cómo se sienten sabiendo que el peligro siempre es una posibilidad. El simulacro terminó y las luces volvieron a encenderse. El maestro elogió a los estudiantes por su rápida respuesta, pero el exari pudo ver el inquietud persistente en la habitación a pesar de que el peligro había sido hipotético. El miedo era muy real. Más tarde ese día, durante almuerzo, los estudiantes alienígenas escucharon por casualidad una conversación entre dos estudiantes humanos discutiendo un incidente pasado que había tenido. Ocurrió en un pueblo vecino. Los detalles eran vagos, pero involucraba a un intruso entrando a una escuela, causando pánico generalizado. Antes de ser detenidos por la policía, los exaris se sorprendieron de que esto no fuera solo una posibilidad teórica para estos humanos, era una realidad que había tocado sus vidas. Ho frunció el ceño mientras escuchaba cómo hacer. Viven así constantemente, conscientes de que algo terrible podría suceder. Tal y siempre el lado más empático. No se trata solo de los sistemas que ponen en su lugar. Se trata de cómo siguen avanzando a pesar del miedo que conocen, los riesgos. Pero todavía van a la escuela, todavía viven sus vidas. La conversación se quedó con ellos mientras caminaban por los pasillos después del almuerzo. Los estudiantes exiliados se dieron cuenta de que, si bien los sistemas que construyeron los humanos fueron impresionantes, lo verdaderamente notable fue la fuerza emocional que se necesitó para vivir bajo tales amenazas constantes. El día dio un giro repentino a final de la tarde cuando el sistema de alarma de la escuela sonó inesperadamente. Esto no es un simulacro. Por favor, siga. Procedimientos de encierro. Inmediatamente los estudiantes congelaron el color que se les escurría de la cara. Maestros se apresuró a cerrar las puertas apagando las luces, mientras los estudiantes se apresuraban a esconderse en silencio. Por primera vez, Taylor sintió un profundo miedo inquietante, una emoción que tenían. Nunca experimentaron unidos. Sus tres corazones latían al unísono, golpeando contra sus pechos mientras, agachados junto a sus compañeros humanos, la habitación estaba tan silenciosa que podías escuchar el leve zumbido del aire acondicionado interrumpido solo por el aliento sofocado ocasional o el arrullo de alguien cambiando incómodamente a través de sus sentidos avanzados. El exiliado podía escuchar pasos distantes en los pasillos. Alguien o algo se movía por la escuela. No podían decir si era una amenaza o una de las medidas de seguridad personal, pero la incertidumbre les hizo temblar ligeramente las manos de Cab mientras ella susurró: porque alguien querría dañar a los niños. Es inconcebible. Ryan, siempre el analítico. Uno trató de darle sentido. No lo sé, no es algo con lo que hayamos tratado nunca. Pero los humanos tienen que estar listos para cualquier cosa. La tensión en la habitación era minutos sofocantes. Se sintieron como horas mientras los estudiantes alienígenas se acurrucaban con sus compañeros de clase humanos, experimentando de primera mano el terror que vino con lo desconocido finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad. La voz del director llegó por el altavoz: la amenaza ha sido neutralizada. Todos los estudiantes y el personal permanezca encerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades están en el lugar. La habitación exhalaron colectivamente, pero el miedo persistió a pesar de que estaban a salvo por el momento en que el incidente había dejado una huella.
En cuanto a los estudiantes, habían venido a la Tierra a aprender, pero no esperaban para experimentar algo tan aterrador más tarde esa noche, de regreso a la seguridad de su nave espacial, el grupo. Debía ver los eventos del día, siempre pensamos en los humanos como frágiles, comenzó el recuento. Su voz temblorosa, pero hoy vimos un lado diferente, son más fuertes que nosotros. El imaginado profesor Solus asintió con la expresión sombría. Sí, su fuerza no es solo en sus sistemas físicos, está en su capacidad de soportar el miedo y la incertidumbre para enfrentar el peligro y aún así proteger lo que aman. Hor, que había estado inusualmente callado, finalmente habló hoy. Vimos por qué los humanos toman tantas precauciones, un mundo es impredecible, caótico, pero no dejan que eso los detenga, han aprendido a sobrevivir de una manera que nunca tuvimos. Que los estudiantes se sentaron. Silencio por un momento reflexionando sobre el día en que habían venido a la Tierra esperando aprender sobre la cultura tecnológica humana y educación, pero lo que realmente habían descubierto era la resiliencia del espíritu humano como fuerza nacida de necesidad, moldeada por un mundo que era tan peligroso como hermoso como él. La nave espacial tarareó suavemente a su alrededor. Riden hizo una observación silenciosa de que no es solo sus sistemas o sus familias los protegen, es su coraje. Eso es lo que hace que los humanos sean notables. El grupo asintió con la cabeza en acuerdo, entendiendo que su estudio de la humanidad acababa de comenzar. De lo que habían sido testigos hoy, era solo una parte de la intrincada tapiz de la vida en la Tierra. Todavía había mucho que aprender y mucho por aprender. Admire que la atmósfera en la nave espacial era sombría mientras los estudiantes exiliados se preparaban para otro día en la Tierra. Los eventos del día anterior los habían dejado conmocionados por primera vez en sus vidas. Habían sentido un miedo genuino no solo por ellos mismos, pero para los niños humanos que habían venido a observar, les había dado una nueva perspectiva sobre la Tierra, complejidades y el coraje necesario para vivir allí. Conejillo de Indias que siempre había sido él. La mayoría de las personas emocionalmente sintonizadas del grupo rompieron el silencio. Ayer no fue solo sobre ver cómo reaccionan los humanos ante peligro, se trataba de ver cómo se cuidan unos a otros en tiempos de crisis los demás. Asintió aún procesando la intensidad de su experiencia. Pensador eológico Ryan subió el horario del día en su dispositivo de comunicación. Parece que hoy vamos a observar la salud humana. Sistema de atención, específicamente cómo tratan las lesiones y los traumas. La idea de visitar un hospital no alivióla. La tensión entre el grupo sobre la tecnología médica ceros era tan avanzada que la mayoría. Las heridas se curaron instantáneamente en los hospitales, ya que los humanos entendieron que no existían. De la misma manera, sin embargo, los estudiantes y Yari estaban ansiosos por ver cómo la Tierra. Sistemas médicos en comparación con los suyos. Cuando ingresaron al hospital, quedaron impresionados por el gran tamaño y complejidad de la instalación. El aire olía a antisépticos y las paredes estaban llenas de personal médico bullicioso con batas blancas y esfoliantes que atienden a pacientes en diversos estados de angustia. A diferencia de los centros de curación tranquilos y estancados en ceros, el hospital humano era un torbellino de actividad, caos organizado. Los estudiantes alienígenas siguieron a una doctora Emily Walls, que había accedido a que observaran sus rondas. Era una mujer amable en ella, mediados de los 40, con un aire de profesionalismo tranquilo que los tranquilizó de inmediato. Explicó que el hospital trató todo, desde lesiones leves hasta afecciones potencialmente mortales, mientras caminaban por la emergencia departamento. Vieron a un niño que era trasladado de urgencia en una camilla con la pierna claramente rota. Sus padres lo siguieron de cerca. Detrás de sus rostros grabados con preocupación, el doctor Walls se apresuró a ayudarla. Movimientos eficientes pero compasivos. Aquí es donde vemos mucho trauma diario. Walls explicó que mientras seguían sus accidentes, enfermedades, a veces incluso violencia, pero el objetivo es siempre el mismo: salvar vidas y reducir el sufrimiento. Los estudiantes exiliados observaron fascinados cómo el equipo médico trabajaba rápidamente para estabilizar al niño, aliviar su dolor y prepararlo para la cirugía. Fue un marcado contraste con la curación inmediata a la que estaban acostumbrados los aneros, pero lo que impresionó, lo que más les gustó, fue el cuidado y la empatía que mostró el personal a pesar del ambiente acelerado y la emoción. Peso de trabajo. Cada médico, enfermero y técnico estaba enfocado en una cosa: ayudando a los necesitados. Observando de cerca, habló en voz baja que no solo están tratando las lesiones, que están consolando a la familia, tranquilizándolos. No se trata solo de curación física, aquí se trata de demasiado emocional. El doctor Walls la escuchó y sonrió. Eso es correcto.
la medicina no es solo sobre ciencia y tecnología. Se trata de las personas curamos cuerpos, pero también corazones y mentes. A medida que avanzaba el día, los estudiantes auxiliares estaban presentado a varios pacientes con diferentes afecciones. Algunos eran ancianos que lidiaban con el lento declive de la edad. Otros eran niños pequeños que luchaban contra enfermedades. Cada caso era diferente, pero el principio subyacente era el mismo. Los humanos hicieron todo lo posible para cuidar de los suyos. En un momento visitaron la sala de pediatría donde los niños estaban siendo tratados por todo, desde huesos rotos hasta cáncer. La habitación estaba llena de colores suaves, juguetes y enfermeras sonrientes que hicieron todo lo posible para que el ambiente fuera lo más alegre posible para los pacientes jóvenes. Y una niña pequeña con una venda alrededor de la cabeza saludó a los estudiantes alienígenas cuando pasaban junto a Hort, que había sido particularmente afectado por los eventos del día anterior. Le devolvió la sonrisa y se acercó a ella. Hort preguntó agachándose suavemente a su nivel. La niña no mayor de 6 años. Me reí. Me caí de los columpios en el parque. Me dolió, pero los médicos me arreglaron. Su sonrisa brillante y su actitud alegre ante el dolor dejaron a Hort momentáneamente sin palabras, de las que se maravilló. La resiliencia de los humanos, especialmente sus crías, a pesar del dolor físico y el miedo a estar en un hospital. Niña irradiaba optimismo y fuerza. Eres muy valiente, Hort, dijo su voz llena de admiración. La niña sonrió. Mi mamá también lo dice. Mientras ellos continuó su gira, el profesor Solaz observó en silencio a sus alumnos, que podía ver el profundo impacto que la Tierra tiene, los desafíos que tenían sobre ellos. El exiliado había venido a la Tierra asumiendo que su sociedad, con la tecnología avanzada y la existencia armoniosa, eran superiores, pero ahora eran comenzando a ver que la fuerza de la humanidad provenía de algo más profundo, una especie de resiliencia emocional que ninguna tecnología. Esa noche, de regreso en su nave espacial, los estudiantes se reunieron para discutir lo que habían aprendido. Que habían estado callados todo el día. Finalmente hablaron. Los humanos son fuertes no porque no sienten dolor, sino porque lo sienten y siguen adelante de todos modos. Riden, quien tuvo siempre enfocados en los aspectos técnicos de sus estudios, asintieron pensativamente. No se trata solo de sus sistemas o su tecnología, se trata de su capacidad para apoyarse mutuamente, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Hort, que se había conmovido por su interacción con la niña, agregado: hoy me doy cuenta de que su fortaleza proviene de sus conexiones y de cómo se cuidan unos a otros. Eso es algo que no entendemos completamente en Ceros. No enfrentamos el mismo tipo de desafíos, pero tal vez eso significa que nunca hemos tenido que desarrollar este tipo de resiliencia emocional. El profesor Souli sonrió orgulloso de la visión que su estudiante estaban ganando. Estás empezando a ver la verdadera naturaleza de la humanidad, que son una especie compleja capaz de una gran bondad y compasión incluso en la cara de adversidad. A medida que el grupo reflexionaba sobre su día, se dieron cuenta de que su Yerni Honers no se trataba solo de aprender cómo los humanos protegían a sus hijos, sino de comprender qué significaba ser humano, como temer el dolor y amar todo intertim para crear una sociedad que, a pesar de sus desafíos, continuaba perdurando. Su respeto por los humanos crecieron inmensamente y sabían que su misión en la Tierra había adquirido un nuevo significado. No eran solo observadores. Ya no eran estudiantes del espíritu humano. Al día siguiente, los estudiantes de Sari estaban más atentos mientras volvían a la escuela secundaria que la visita del día anterior al hospital había dejado. Ellos con un profundo sentido de admiración por la humanidad, y estaban ansiosos por continuar su exploración de cómo los humanos protegieron y criaron a sus crías. Cuando ingresaron a la escuela, algo se sintió diferente. Había una tensión en el aire, algo que los estudiantes alienígenas no habían sentido antes de la charla normal. Los alumnos estaban más tranquilos y los profesores se movían con una urgencia que parecía fuera de lugar. Siri, que siempre había sido la más perceptiva del grupo, notó al principio que algo andaba mal. Susurró al ¿otros lo sienten? Antes de que pudieran responder, el director de la escuela vino. La intercomunicó, su voz firme pero mezclada con preocupación. Atención estudiantes y personal, ahora estamos entrando en un procedimiento de encierro. Por favor, siga todos los protocolos de seguridad y permanezca en sus aulas. El acelerador se congeló recordando el simulacro de encierro de días anteriores. Pero ¿ves que no fue un simulacro? Los maestros se movieron rápidamente para cerrar las puertas, apagar enciende las luces e instruye a los estudiantes a reunirse en el rincón más seguro de la habitación.
Los estudiantes alienígenas observaban en silencio. Sus corazones se aceleraron a medida que la tensión en la sala aumentaba. Los estudiantes humanos, aunque visiblemente ansiosos, se conmovieron practicaron la precisión como si hubieran ensayado este escenario muchas veces. Lo que está pasando aquí susurró su voz apenas audible. Los ojos de Ryan se movieron alrededor. La habitación, tratando de reconstruir lo que estaba pasando, podría ser cualquier cosa. Amenaza fuera de la escuela un intruso. Se acurrucaron junto a los estudiantes humanos sus disfraces holográficos. Todavía en su lugar, pero sus mentes se aceleraban de miedo. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por lo ocasional. Tranquilidad susurrada de un maestro o los suaves sollozos de estudiantes asustados por el Exari. Este era un territorio inexplorado en ceros que nunca habían experimentado. Cualquier cosa como esta era una amenaza tan inmediata e impredecible que requería que toda la escuela cerrara y drogara a todos. Habían estudiado la historia y los conflictos de la Tierra, pero ahora la estaban viviendo después de lo que se sintió como una eternidad. Intercome volvió a la vida de nuevo, todo despejado. El encierro se ha levantado gracias. Por tu cooperación. La tensión en la habitación se rompió como una ola rompiendo en la orilla. Alumnos y profesores exhalaban aliviados, pero el miedo permanecía en el aire palpable y pesado. Los alumnos exiliados fueron sacudidos. Esto no fue un simulacro, no fue un ejercicio teórico que acababan de hacer. Experimentado de primera mano la realidad que los niños humanos enfrentan todos los días como él. Los estudiantes salieron del aula y el grupo alienígena se quedó atrás aún intentándolo. Para procesar lo que acababa de suceder, el profesor Solace, que había estado esperando fuera de la escuela, se puso en contacto con ellos. A través de sus dispositivos de comunicación. ¿Estás bien? Su voz crujió a través del auricular. Llena de preocupación estamos. Fine Riden respondió con voz firme, aunque su mente estaba acelerada. Pero estábamos. Solo en un encierro real. Hubo un breve silencio en el otro extremo mientras Ulis absorbía la información a la que volvía. La nave. Tenemos que hablar de nuevo en la nave espacial. El estado de ánimo era sombrío como él. Los estudiantes relataron los eventos del día. El profesor Solace escuchó atentamente su expresión pensativa mientras describieron el miedo y la confusión que habían sentido. Esta es una realidad para muchos. Los niños en la Tierra, así lo dijeron en voz baja, los humanos enfrentan peligros que nosotros, como Kilari, tenemos. Erradicados de nuestra sociedad. La violencia, el miedo y la incertidumbre son parte de sus vidas diarias y, sin embargo, continúa protegiendo a sus crías con cualquier medio que tengan. Kevin apretó los puños. Su comportamiento tranquilo habitual reemplazado por frustración. No es justo. Los niños no deberían tener que crecer con este tipo de miedo. Jorka sintió de acuerdo. Sus ojos se oscurecieron de ira. Hemos visto cómo protegen a sus crías con amor y cuidado, pero también tienen que protegerlas de peligros que no deberían existir. Se siente mal. El profesor Solus puso una mano en el hombro de Joro. Tienes razón, pero recuerde que los humanos son resilientes. Han creado sistemas de protección porque se niegan a dejar que el miedo los defina. Se adaptan, evolucionan y continúan haciéndolo. Cuidarnos unos a otros a pesar de los desafíos. Siri, que había estado callada durante toda la conversación, habló. No son solo sus sistemas los que los protegen, son sus comunidades entre sí. Sus familias, sus amigos, dependen el uno del otro para mantenerse a salvo. Soulis asintió con la cabeza. Sus ojos se suavizan con orgullo. Exactamente. Los humanos tienen una fuerza única que son impulsados por sus conexiones entre ellos, y eso es algo que nosotros, como Tari, podemos aprender del grupo que guardó silencio. Cada uno de ellos, reflexionando sobre las palabras del profesor, habían venido a la Tierra esperando estudiar una sociedad que era inferiores en muchos aspectos a los suyos, pero ahora se dieron cuenta de que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en sus tecnología o sistemas, estaba en sus relaciones, su capacidad de llegar juntos en tiempos de crisis y proteger lo que más importaba. Llegó el último día de su misión en la Tierra y los estudiantes tearios sabían que se iban con mucho más de lo que habían anticipado. Habían venido a estudiar cómo los humanos protegían a sus crías, pero se iban con una comprensión más profunda de la humanidad misma mientras se preparaban para dejar la escuela secundaria por última vez. Los estudiantes fueron abordados por un maestro, el señor Evans, que se había encariñado particularmente con el intercambio. Estudiantes durante su estadía. Todos parecen diferentes hoy. El señor Evans observó su fruncir el ceño. Está todo bien, conejillo de India, siempre el más empático del grupo. Sonreímos suavemente. Hemos aprendido mucho aquí, señor Evans, más de lo que esperábamos, señor
Evans se sintió sintiendo que había más detrás de las palabras de Cobb que un simple aprendizaje académico. Bueno, me alegro de que pudieras. Experimenta cómo es estar aquí. No es perfecto, pero hacemos todo lo posible. Tú haces más. Que tú mejor, Reeden, dijo, su voz llena de admiración, proteges tú. Niños en formas que no entendíamos completamente hasta ahora. Y eso es algo que nunca olvidaremos como él. El grupo regresó a su nave espacial por última vez. Reflexionaron sobre su viaje que habían visto como los humanos. Protegieron a sus crías con amor, cuidado e incluso sistemas de defensa que, aunque extraños para los Ailar, tenían perfecto sentido. En el mundo complejo y a veces peligroso de la Tierra, pero más que eso, ellos. Había sido testigo de la resiliencia del espíritu humano, la determinación de seguir adelante ante la adversidad, la fuerza que se encuentra en las comunidades y los profundos lazos que hicieron que los humanos estuvieran dispuestos a sacrificarlo todo por la seguridad de sus hijos. Mientras la nave espacial ascendía al cielo, los estudiantes de Stille miran a la Tierra desde sus corazones. Llenos de nuevos conocimientos y respeto por las personas que habían venido a estudiar, el profesor Solus estaba al frente. Miró a sus alumnos. ¿Qué hemos aprendido? Cabe hablando por el grupo. Respondimos que hemos aprendido que la fortaleza no se trata solo de tener la mejor tecnología o los sistemas más avanzados. Se trata de cuidar el cuidado de los demás, incluso cuando el mundo es incierto y peligroso. Se trata de proteger el futuro sin importar el costo. El profesor Souli sonrió con los ojos centelleantes. Orgullo. Entonces hemos aprendido la lección más importante de todas a medida que se elevaban. Lejos de la Tierra, el auxiliar sabía que su misión había sido un éxito. Habían ganado más que el conocimiento que tenían. Obtuvo una nueva comprensión de lo que significaba proteger verdaderamente a los jóvenes, no solo con sistemas y tecnología, sino también con amor, compasión y coraje inquebrantable.